Hola, hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? Espero que estéis entrenando vuestros superpoderes y practicando. Y también la superfamilia, ¿vale? Hoy os voy a hablar de una ley muy importante, la ley de crecimiento. ¿Sabéis que todo siempre va a más y mejor, más y mejor? Hoy en día vivimos mejor. ¿Por qué? Porque alguien en su día pensó en ideas para ayudar. Por ejemplo, el avión, el teléfono, la lavadora. Por lo tanto, vamos a ver esta ley de crecimiento, cómo nos puede ayudar en nuestra vida. Sigue viendo el vídeo y te lo voy a enseñar. Adelante, superfamilia y superpeques. En el primer libro de los superpeques hablamos de esta poderosa ley, de este superpoder. Sabéis que toda vida siempre va evolucionando a más y mejor, a más y mejor. Y siempre tiene dos características, el orden perfecto y la inteligencia absoluta. No sé si habréis aprendido ya o lo vais a aprender. El primer ser unicelular no se quedó en eso, sino que fue evolucionando hasta la diversidad de hoy en día. ¿Qué es lo que hace hoy en día? Y siempre que todo vaya a más y mejor, que todo evolucione. ¿Qué herramienta es esa? Sí, el pensamiento. Lo que siembras, recoges. ¿Recuerdas? Hoy en día no sabemos cuál es el límite del ser humano. Se piensa y se cree que ese poder es ilimitado. Y si pensamos en límites, los vamos a crear. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro potencial? Pues pensando diferente y haciendo distintas acciones. Se dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Cómo podemos usar el resto del 90%? Te voy a dar 3 pistas. Empieza a pensar qué es lo que funciona y no trabajar en balde, como cada vez hacer más sin ningún sentido. ¿Qué es lo que mejor te funciona? ¿Qué es lo que me piden? ¿Dónde tengo los mejores resultados? No te digas, esta es la segunda pista, que no lo puedes hacer, sino cómo lo puedes hacer. ¿Sabéis lo que nos ayuda a superar nuestros límites? Pensar dónde haríamos todo el esfuerzo si supiéramos que el fracaso es imposible. Fíjate cómo te ayuda a superar los límites. Y tercero, hay más de un camino para conseguir lo que queremos. Para tener éxito no tenemos solo una única opción, hay más. La creatividad y la flexibilidad nos ayuda a tener distintas ideas y esas distintas ideas crean distintas acciones. Para mañana, ¿qué te parece si me compartes algo nuevo que vas a hacer? Piensa ahora mismo y compártemelo aquí abajo. ¿Qué es mañana lo que vas a hacer nuevo y distinto? ¿Qué pensamiento vas a cambiar y qué acción vas a usar? Por ejemplo, a ver, los mayores de la casa, si hacemos 30 minutitos de deporte, mañana 10 minutillos más. Los superpeques de la casa. Por ejemplo, si en la escuela te cuesta mantener la atención, mañana más esfuerzo. O que no te sabes la tabla del 7, mañana te lo sabes.
¿Que tienes miedo a los perros? Mañana acaricias uno. ¿Que eres muy vergonzoso? Mañana le dices hola a un desconocido o una desconocida. ¿Más ideas? Piénsalo, yo te he dado unas pistas. Compártemelo y vamos a leer entre todos esos cambios de pensamiento y compárteme también cómo te sientes. ¿De acuerdo? ¡Adelante, superfamilia y superpeques!